Imaginen una guerra donde las armas no son balas ni cañones, sino archivos, documentos y citas a pie de página. Es una batalla por el relato, por la historia de un nacimiento, el de una nación. Y en el centro de este campo de batalla intelectual tenemos a dos generales, los historiadores israelíes Benny Morris e Ilan Pappé. Su enfrentamiento es mucho más que una simple discusión académica. Uf, esta cita de Ilan Pappé es, sencillamente, el corazón de todo este asunto. Nos lo deja claro desde el principio. Esto no va solo de fechas o de qué pasó un día concreto. Esto es una lucha sobre la naturaleza misma de la historia. ¿Es una ciencia que busca la verdad o es una herramienta política para construir un relato? Bueno, pues en los próximos minutos vamos a desgranar esta rivalidad. Veremos de dónde viene, cómo dos historiadores que empezaron en el mismo bando acabaron enfrentados, analizaremos sus acusaciones y sobre todo por qué todo esto importa, y mucho a día de hoy. Para entender cómo se ha llegado a este punto de enfrentamiento casi personal, tenemos que viajar un poco en el tiempo. Porque lo más curioso de todo es que Benny Morris e Ilan Pappé no siempre fueron enemigos. De hecho, al principio, formaron parte de la misma revolución, una que sacudió los cimientos de la historia oficial de Israel. A este movimiento se le acabó llamando el de los nuevos historiadores. Ojo, no eran un club con carné ni nada parecido. Eran académicos que, por su cuenta, como Morris y Pappé, empezaron a investigar. ¿Y cuál fue su arma secreta? Pues unos archivos del gobierno que, por fin, tras décadas bajo llave, se hacían públicos. ¿Y lo que encontraron en esos papeles? Bueno, fue una auténtica bomba. Empezaron a desmontar, pieza por pieza, algunos de los grandes mitos fundacionales de Israel. Por ejemplo, pusieron en duda esa famosa idea de una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. También cuestionaron que el éxodo palestino de 1948 fuera totalmente voluntario, e incluso matizaron el relato del pequeño David israelí contra el gigante Goliat árabe. Su trabajo estaba desmontando la llamada vieja historia. Pero aquí es donde la historia da un giro de guión. Aunque partieron de un punto similar, sus caminos se separaron de una forma radical. Y la ruptura se produjo por una pregunta, una sola, que lo cambia todo y que sigue siendo el centro de su disputa. ¿Cuál es el verdadero papel de un historiador? Y aquí es donde vemos el choque de trenes. Por un lado está Benny Morris. Pensemos en él como en un detective de la historia. Su lema es, los hechos, solo los hechos. Él cree que si escarbas lo suficiente en los archivos, si eres riguroso, puedes llegar a reconstruir la verdad objetiva de lo que pasó. Por otro lado, tenemos a Ilan Pappé. Él se ve más como un narrador. Para Pappé, esa verdad objetiva es una fantasía, no existe. Lo que hay son relatos, interpretaciones. Y cree que lo más honesto que puede hacer un historiador es reconocer su propia ideología y contar la historia desde ahí. Fíjense, sus propias palabras lo resumen a la perfección. Él no es que no esconda su subjetividad, es que la reivindica. Para él, la historia no es una ciencia exacta que desentierra el pasado sin más, sino un acto de interpretación, casi un compromiso moral con el presente. Claro, con dos visiones tan opuestas, era inevitable que esto explotara. Y vaya si explotó. La discusión dejó de ser un debate académico elegante para convertirse en una pelea pública, en la prensa y en los libros, con acusaciones pero que muy serias. Esta frase es tremenda. Es el centro del ataque de Morris a Pappé. No le está diciendo, no estoy de acuerdo con tu interpretación. No. Le está acusando directamente de mala praxis. Básicamente le dice que o es un chapucero, o peor aún, que miente a sabiendas, que manipula las pruebas para que encajen con su agenda política. Y para demostrar esta acusación tan grave, Morris suele poner un ejemplo muy concreto. Un caso que, según él, es la prueba definitiva de la supuesta deshonestidad de Pappé. Nos vamos a una entrada del diario personal de David Ben Gurión, el primer líder de Israel. Esto es lo que pone en el diario, la fuente original. Ben Gurión describe un experimento con animales y anota el resultado de forma muy escueta. Los animales quedaron deslumbrados y el efecto duró 24 horas. Y un dato clave, ninguno murió. Bien, pues atentos, porque aquí está el meollo de la acusación de Morris. Dice que Pappé, al contar este episodio, hace dos cambios que lo alteran todo. Primero, donde el diario dice deslumbrados, Pappé traduce cegados. Y segundo, la parte que especifica durante 24 horas, simplemente la omite. Para Morris, esto convierte un experimento con un efecto irritante y temporal en algo mucho más siniestro y permanente. Y Morris insiste en un punto que para él es fundamental. Recalca que ese agente químico era un irritante, no un gas letal. Pero lo más importante de todo, y esto hay que dejarlo muy claro, es que nunca, en ningún momento de la guerra de 1948, fue utilizado por ningún bando contra personas. Se quedó en un experimento con animales. Según Morris, presentar esto de otra manera es contar una historia completamente diferente. Pero claro, esta historia tiene dos versiones.
Pape no se queda callado, ni mucho menos. Responde a los ataques con la misma dureza, o incluso más, cuestionando no solo el trabajo de Morris, sino también su moralidad y sus motivaciones. Las acusaciones de Pape son demoledoras. Lo acusa de tener puntos de vista racistas abominables. Sostiene que Morris ni siquiera es un historiador de verdad, sino un simple cronista, alguien que acumula datos pero es incapaz de interpretarlos. Insinúa que ha ido cambiando sus conclusiones para caer bien en los círculos políticos de derechas en Israel. Y la acusación más fuerte, sin duda, lo llama charlatán y dice que su trabajo sirve para justificar la limpieza étnica. Y en ningún sitio se ve más claro este choque frontal que cuando hablan del evento clave de 1948, el éxodo palestino, la Nakba, la catástrofe. Aquí es donde sus dos formas de entender la historia llevan a conclusiones radicalmente opuestas. Y esta es la pregunta del millón, la que está en el centro de todo. ¿La marcha de más de 700.000 palestinos fue una consecuencia terrible, pero no buscada, de la guerra, o fue el resultado de un plan deliberado de expulsión? A ver, vamos a desgranar sus posturas sobre 1948 punto por punto. Primero, ¿hubo un plan maestro para la expulsión? Morris dice que no hay un documento que ordene una expulsión general, sino que fue algo que surgió del caos de la guerra. Pape, por el contrario, dice que sí, y que ese plan se llamaba Plan Dalet, que para él era una hoja de ruta para la limpieza étnica. Segundo punto, ¿por qué se fue la gente? Para Morris, la causa es una mezcla compleja de factores: miedo por los combates, atrocidades, expulsiones directas en algunos casos e incluso algunas órdenes de evacuación de líderes árabes. Para Pape es más simple. La causa principal y casi única fue la expulsión deliberada por parte de las fuerzas sionistas. Y tercero, la metodología. Morris se basa en los archivos militares, buscando ser objetivo. Pape combina fuentes diversas desde una perspectiva declaradamente pro-palestina, porque ve la historia como una herramienta para la justicia. Y llegados a este punto, cualquiera podría pensar, bueno, vale, muy interesante, pero esto es una pelea de profesores, ¿no? Pues no exactamente. Este debate académico tiene consecuencias muy reales en el mundo de hoy. Es que la manera en la que se cuenta la historia del 48 es la base de la identidad nacional, tanto de israelíes como de palestinos. La versión de Morris, aunque muy crítica, no llega a cuestionar la legitimidad del proyecto sionista. La de Pape, sin embargo, lo define como una empresa colonial de limpieza étnica desde el minuto cero. Son dos relatos totalmente irreconciliables que alimentan directamente el conflicto actual. Al final, este enfrentamiento nos obliga a hacernos preguntas enormes. ¿Quién tiene derecho a escribir la historia? ¿Debemos perseguir una verdad objetiva o aceptar que toda historia tiene una agenda? La respuesta que se dé a cómo se cuenta lo que pasó en 1948 define responsabilidades, derechos y las posibilidades de paz, y deja en el aire la gran duda: ¿es posible que algún día haya un relato del pasado que ambos pueblos puedan, si no compartir, al menos reconocer? Este duelo entre Morris y Pape, como hemos visto, no ofrece respuestas fáciles. Al contrario, nos deja con una pregunta bastante incómoda. Si los propios expertos, los que dedican su vida a estudiar el pasado, no se pueden poner de acuerdo ni sobre los hechos más básicos, o sobre qué es un hecho, ¿dónde nos agarramos nosotros? La guerra por la historia de 1948, desde luego, sigue muy abierta.